Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El presupuesto del año 2015 fue entregado al Parlamento de Aruba a manos del ministro Ángel Bermúdez. Fuerte granizada sacude capital colombiana. En años no se veía algo similar. Un luchador, tras recibir fuerte impacto en el ring, muere durante este fin de semana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Ahora les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los lunes, hacemos un recorrido por algunos acontecimientos que se registraron este fin de semana en las vías de Aruba. El domingo en horas de la noche sucedió un accidente serio en donde la forma irresponsable de una motociclista casi termina en tragedia. El hecho, un hombre al parecer iba a una alta velocidad en su moto y no pudo frenar, estrellándose contra la acera. El golpe fue tan duro que él y su moto volaron y cayeron cerca a unos matorrales. El hombre tuvo heridas que le produjeron dolor en su espalda y sus costillas. De inmediato, paramédicos y la policía atendieron el hecho, trasladando al herido al hospital. Los daños materiales fueron cuantiosos. En otro hecho, el domingo pasadas las 3 de la tarde, se llevó a cabo una detención en Dakota. El equipo de la policía se encontró con un sospechoso al cual estaban buscando y por ende solicitaron a diferentes patrullas para que llegaran al sitio. Al parecer, este hombre ha sido vinculado con la reciente muerte de Lalo Webb cerca a Joyver. Seguramente su detención conducirá a información crucial en este caso. En un accidente, un Vitara color gris quedó casi completamente destruido después de que una desgracia se llevara a cabo en la Juancho Irosquín Boulevard. La policía fue llamada con urgencia por un accidente que se había registrado y con el conductor herido al voltearse su auto. A su llegada, se encontraron con un hecho en donde el conductor había perdido el control. La conductora estaba levemente herida y fue conducida a su hogar. Al parecer, la mujer hizo alguna maniobra rara y esto fue lo que condujo al accidente. Y cerramos con un hecho que se registró en Papaya, en donde un hombre llegó a la casa de su ex con malas intenciones. Al parecer, y según la policía, el hombre o estaba tomado o había consumido algún alucinógeno, según por lo que se escuchó a los alrededores. En el momento en que la policía llegó al sitio, se encontró con este hombre en un estado de locura. La detención fue difícil por la condición del hombre y más porque este es corpulento. Después, la policía lo dominó y lo condujo a la estación de la policía. Al parecer, este hombre no pudo lograr su meta en la casa de su expareja en Papaya. Hoy se llevó a cabo la entrega del presupuesto 2015 en el Parlamento de Aruba. Esto debió haber sucedido la semana anterior, pero por motivos externos no se pudo realizar. En este caso, el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, le entregó a la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, este presupuesto, el cual de inmediato empezará a ser analizado y que así consiga la firma del gobernador de Aruba. Hoy en horas tempranas en el Parlamento se llevó a cabo una reunión para hacer la entrega oficial del presupuesto del año 2015 de Aruba por manos del ministro de Finanzas Ángel Bermúdez a la presidenta del Parlamento Marisol López Tromp. Esto después de que se le hicieran algunos ajustes y recomendaciones emitidas por el CFT. Este presupuesto debió haberse entregado desde la semana anterior, pero por motivos de que ambos políticos tuvieron algunos compromisos, no fue posible esta entrega. Se espera que este presupuesto sea analizado y tratado de forma inmediata y que más o menos a mediados de abril pueda quedar concluido para que el gobernador de Aruba, Fredis Refuñol, pueda firmar este presupuesto. El ministro Ángel Bermúdez, por su parte, indica que él no prevé una situación similar a la que ocurrió el año pasado, en donde Aruba tuvo una crisis constitucional, ya que el gobernador, por mandato de Holanda, no firmó ese presupuesto. El ministro Mike de Mesa estuvo recientemente en Colombia para cerrar un acuerdo con diferentes compañías de ese país con la intención de generar un flujo bilateral de tópicos tales como economía, industria, medicina, etc. El mandatario, a su retorno, indicó que esta positiva visita se verá proyectada en los distintos lazos que se seguirán generando con el país colombiano.
La semana anterior, una misión comercial de Aruba visitó Colombia para hablar con distintos socios potenciales sobre las oportunidades para hacer negocios juntos. En esta corta visita, el ministro de Economía de Aruba, Mike de Mesa, quien lideró la misión, se reunió con diferentes ejecutivos en Colombia para firmar un MOU en donde se destaca un acuerdo bilateral para trabajar juntos en distintos temas de interés para ambas naciones. Estos temas son, entre otros, económicos, industria en general, medicina, energía, agricultura, cría y pesca. El ministro de Mesa explicó a su regreso que Colombia es un país con más de 48 millones de habitantes que está pasando por un progreso con grandes avances. Colombia es uno de los países más estables y crecientes en América Latina, entre las llamadas economías emergentes, y mundialmente es reconocido como el país latinoamericano que más está progresando. Según lo indicado por el ministro de Aruba, esta visita seguramente es de gran interés comercial entre ambos destinos. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Una fuerte lluvia acompañada de granizo cayó ayer en la capital colombiana. Las zonas más afectadas fueron el centro y el sur de esa ciudad. Hubo problemas en la movilidad, en las redes de alcantarillado y varios barrios quedaron sin luz. Noticias Caracol nos tiene el informe. Sobre las 4 de la tarde, Bogotá vivió una fuerte granizada que afectó varias casas y vías en el sur y centro de la ciudad. Este era el panorama en el barrio El Restrepo. Los habitantes del sector vivieron momentos de pánico porque los techos de sus viviendas resultaron afectados. Es que en el segundo piso no hay nadie, entonces los sifones de la terraza no sirven y vean, mire, se inundó todo eso. Mire cómo está que cae. Ese patio lo tengo ya inundadito de hielo. Mientras tanto, en redes sociales hubo varios tuiteros que reportaron la emergencia y los problemas en la movilidad. Tengo miedo por lo que está pasando con el clima. Los organismos de socorro hicieron presencia en los lugares para atender los reportes de la comunidad. Impasable, no podemos seguir, ¿cómo? Marice, parece un río esto, va a tocar sacar los remos. No, esto es mucho aguacero que yo llevo 14 años aquí en Bogotá y hasta ahora veo este fenómeno acá. Algunos habitantes quedaron sorprendidos con la granizada que generó gigantescas capas de hielo.